En el supermercado, mi nieta me susurró: «Abuela, ¿esa no es mamá?». Miré hacia donde ella señalaba y en efecto era mi nuera. Pero se suponía que estaba de viaje por trabajo. Cuando estaba a punto de acercarme a ella, un hombre de apariencia familiar se le acercó y la abrazó. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa tarde de sábado empezó como cualquier otra tarde tranquila. El olor de las galletas recién horneadas aún flotaba en la cocina y yo estaba limpiando las últimas migas de harina sobre la mesa cuando Lucerita, mi pequeña nieta de 5 años, entró corriendo. Sus ojitos redondos me miraron hacia arriba y con una voz clara como campanitas al viento me dijo: «Abuelita, ¿podemos ir al súper? Quiero cereal de estrellitas». Al ver su carita angelical, ¿cómo podría decirle que no? Sonreí, me limpié las manos en el delantal y me agaché para ponerle su abrigo rosa brillante, el que más le gustaba. Tomadas de la mano, salimos caminando tranquilamente al supermercado, que quedaba solo a unas cuadras de casa. El sonido de los zapatitos de Lucerita golpeando la acera, mezclado con su vocecita parlanchina, me llenaba el corazón de una felicidad sencilla y cálida. Encontramos rápidamente la caja de cereal con forma de estrellas. Lucerita la abrazó como si fuera un tesoro. Al pasar por el pasillo de artículos para el hogar, mi vista se detuvo en un juego nuevo de sartenes antiadherentes que estaba en oferta. Hacía tiempo que quería cambiar los viejos de casa. Ya empezaban a pelarse y la comida se pegaba con facilidad. Detuve el carrito, me puse a revisar los sartenes, comparando precios y materiales, completamente absorbida por las pequeñas decisiones cotidianas de una ama de casa. En medio de mi concentración, la vocecita de Lucerita se apagó de repente. Entonces sentí una manita jalando suavemente mi manga. La niña se estiró y me susurró al oído, con una voz que, sin saberlo en ese momento, encendería una tormenta: «Abuelita, ¿esa no es mi mamá?». Alcé la cabeza, seguí con la mirada la dirección del dedito de mi nieta, entre los espacios de las tazas de cristal relucientes que estaban en exhibición, y entonces la vi. En la sección de vinos importados, entre botellas carísimas, estaba la inconfundible silueta de Camila, mi nuera. Llevaba un vestido de seda color verde esmeralda precioso, que se ajustaba perfectamente a su figura. Ese vestido, jamás lo había visto antes. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del ambiente cálido del supermercado. ¿Camila? ¿No se suponía que estaba en Monterrey? Ella misma nos dijo que tenía un viaje de trabajo importante y que no regresaría hasta mañana por la noche, como muy pronto. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Por un momento pensé en llamarla, pero la voz se me atascó en la garganta cuando un hombre, cuya figura me resultaba demasiado familiar, apareció por detrás y abrazó a Camila por la cintura. Ese cabello canoso, esa postura firme. Era Rogelio, mi esposo. El hombre con el que compartí más de 40 años de mi vida. Camila sonrió, una sonrisa radiante, recostando su cabeza en su hombro y abrazándolo también. Rogelio se inclinó y le susurró algo al oído, lo cual provocó que ambos se rieran al mismo tiempo. Sus risas se mezclaban en una melodía que debería haber sonado alegre, pero que me apretó el pecho de una forma extraña. Aún así, una chispa de esperanza, una excusa frágil, cruzó por mi mente. Ya casi es Navidad. Tal vez estaban comprando un regalo sorpresa para mí y para Mauricio, mi hijo. Recuerdo que el año pasado ellos también fingieron una pelea escandalosa solo para despistarme, y luego organizaron en secreto una fiesta de cumpleaños sorpresa. Claro, seguro que esta vez es lo mismo. Sin darme cuenta, esbocé una sonrisa burlona hacia mi propia desconfianza absurda. Justo en ese momento, Lucerita estaba forcejeando, intentando bajarse del cochecito para correr hacia sus papás. Me apresuré a detenerla. Le puse un dedo en los labios en señal de silencio. Me incliné, le susurré al oído, tratando de convertir mi desconcierto en un juego. ¿Jugamos a los espías? Vamos a espiar en secreto a papá y mamá para ver qué hacen. Los ojos de Lucerita brillaron de emoción. Asintió con entusiasmo y se quedó sentadita, quietecita en el cochecito.
Respiré hondo y empujé el carrito por otro pasillo, manteniéndonos a una distancia segura para poder observarlos, pero no fueron hacia la caja. Se dirigieron directamente a la zona del centro comercial de lujo conectada al supermercado. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Dejé el carrito, con la caja de cereal y algunas cosas sueltas, en un rincón apartado. Cargué a Lucerita en brazos y los seguí en silencio. Entraron a la Esmeralda, una joyería lujosa que normalmente solo me atrevía a mirar desde afuera. Las luces brillantes del interior hacían que las joyas de diamantes y piedras preciosas resplandecieran de forma deslumbrante. Me escondí detrás de una gran columna de mármol, fingiendo que revisaba el celular mientras no les quitaba los ojos de encima. Una empleada, vestida elegantemente, los recibió con una sonrisa, como si fueran clientes distinguidos. Vi a Camila señalar un collar de diamantes dentro de una vitrina. Sentí una chispa de calor en el corazón. No pensé que fuera tan generosa. Eligiendo un regalo tan lujoso para mí, la empleada sacó con cuidado el collar. Cuando se lo colocó alrededor del cuello blanco de Camila, ella sonrió a Rogelio y dijo amablemente: «Papá consiente demasiado a su hija». Y entonces escuché la risa de Rogelio, una carcajada fuerte, llena de orgullo, como nunca antes le había oído. Su voz retumbó con claridad, lo suficiente para que desde donde estaba pudiera oír cada palabra. «No, ella es mi esposa. Tráele las cosas más caras para que elija». Mi esposa. Esas dos palabras fueron como dos martillazos directos a mi cabeza. Me zumbaban los oídos. El mundo se tambaleaba. Tuve que apoyarme con fuerza en la fría columna para no caerme. Palabras dulces y gestos generosos así, en 40 años, nunca los tuvo conmigo. Cada vez que íbamos de compras, solo me repetía que debía ahorrar. Nunca, ni una sola vez, me presentó con esa voz llena de orgullo. Mientras Camila seguía mirándose embelesada en el espejo, probándose otro par de aretes, saqué el celular con las manos temblorosas. Tratando de no dejar que se notara, levanté el teléfono y tomé una foto rápidamente. Clic. Ese pequeño sonido retumbó como un trueno. La imagen capturó perfectamente el momento en que Rogelio miraba a Camila con ojos llenos de deseo, y ella sonreía satisfecha, con el collar brillante colgando de su cuello. Era la prueba de una verdad que aún no me atrevía a nombrar. Cuando parecía que ya habían elegido y se disponían a irse, no pude quedarme ahí ni un segundo más. Rápidamente cargué a Lucerita, la abracé fuerte contra mi pecho. Mi voz salió entrecortada, seca. «Lucerita, el juego terminó, tenemos que irnos a casa ya». El aire frío del exterior del centro comercial me golpeó la cara cuando salí. No me atreví a mirar atrás, solo bajé la cabeza y corrí hacia la acera, levantando la mano desesperadamente hacia cualquier taxi que apareciera en mi campo de visión. Lucerita hundió la cabeza en mi hombro, tal vez sintiendo la inquietud en cada latido acelerado de mi corazón. Por suerte, un taxi amarillo apareció y se detuvo. Justo al cerrar la puerta de golpe, con Lucerita y todo el caos que llevaba dentro, el sedán negro de Rogelio salía también del estacionamiento subterráneo. Una fuerza implacable, una determinación helada que nunca supe que tenía, se apoderó de mí. No podía volver a casa. No podía fingir que no había pasado nada. Tenía que saber hasta dónde llegaba esta mentira. Señalé hacia el coche. Mi voz sonaba extraña, urgente pero firme. «Por favor, siga a ese coche. Mantenga una distancia segura. No deje que nos vean». El taxista, un hombre de mediana edad con mirada cansada, me miró por el retrovisor, claramente incómodo. Quizás ya estaba acostumbrado a escenas como esta. No preguntó nada, solo asintió ligeramente y se incorporó al flujo del tráfico. El coche de Rogelio no tomó el camino de nuestra casa, donde la cena nos esperaba, tampoco giró hacia la calle del barrio de Paloma, mi hija mayor. Se dirigía hacia una zona completamente desconocida para mí, un lugar sospechosamente tranquilo que solo había oído mencionar, famoso por sus hoteles discretos, donde los secretos se compran y se venden por horas. Sentí que algo dentro de mí se hundía. Cada metro que avanzaba el coche era como una puñalada más en la confianza ya rota que quedaba en mí. Finalmente, el coche se detuvo frente a un hotel llamado El Refugio Secreto.
El nombre parecía una burla cruel a mi situación. Inmediatamente, un portero uniformado salió, abrió la puerta para Camila. Él los saludó con una reverencia notoriamente respetuosa, como si fueran clientes habituales, los verdaderos dueños del lugar. Iban del brazo. Camila apoyó la cabeza en el hombro de Rogelio. Parecían una pareja disfrutando de una cita romántica. Entraron juntos por la pesada puerta de madera, desapareciendo en el interior, dejándome sola con un mundo que acababa de derrumbarse. «Deténgase al otro lado de la calle, por favor», le dije al chofer con la voz ronca. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, como un tambor anunciando una guerra desigual. Con manos temblorosas levanté el teléfono una vez más, intentando que no se moviera. Amplié al máximo para tomar una foto de ellos entrando al hotel. La imagen salió borrosa, pero era una prueba irrefutable. Me giré hacia Lucerita, que seguía mirando sin entender. La abracé con fuerza, aspirando el aroma de su cabello para calmarme a mí misma. Me acerqué al oído de mi nieta, intentando que mi voz sonara lo más suave posible, como si aún estuviéramos jugando a los espías. «Lucerita, prométele a la abuela que lo que vimos hoy será un secreto solo entre tú y yo, ¿sí? No se lo digas a nadie, ni siquiera a papá Mauricio». La niña asintió con la cabeza, con esos ojos grandes que aún no comprendían la oscuridad de esta historia. Para ella, ser espía significaba guardar secretos. Pero esa promesa inocente se sintió como una carga pesada sobre mi alma. En el camino de regreso a casa, permanecí en silencio. El taxi pasó frente al parque, donde Rogelio y yo solíamos pasear a Mauricio en su cochecito. Los recuerdos volvieron como una forma de tortura. Recordé con claridad aquellas tardes ventosas, cuando Rogelio señalaba a los niños que jugaban y me decía que algún día nuestro Mauricio también sería así de alto y fuerte. Todos esos recuerdos, ahora, se hicieron pedazos como cristales afilados que se clavaban en mi pecho. La casa feliz que pasé toda la vida construyendo resultó estar cimentada sobre mentiras. Al llegar a casa, vi a Mauricio inquieto junto a la puerta. Apenas nos vio, corrió hacia nosotras con cara de preocupación. «¿Dónde se habían metido, mamá? Llamé a Camila muchas veces, pero no me respondió. Seguro que en Monterrey no hay buena señal». Las palabras de mi hijo fueron como la última puñalada directa al corazón. Tragué la amargura en mi garganta y con gran esfuerzo mantuve la voz serena mientras inventaba una excusa torpe sobre el supermercado lleno de gente y el tráfico pesado. Una hora después, la puerta se volvió a abrir. Rogelio regresó a casa. Entró silbando una melodía alegre, con el periódico de la tarde en la mano, y me preguntó con total naturalidad: «¿Qué hay de cenar, mi amor?». No respondí. Solo me di la vuelta en silencio y fui hacia la cocina. La escena culminante llegó cerca de la medianoche. Otro taxi se detuvo frente a la casa. Camila bajó con una maleta. Lucía cansada, pero aún así forzó una sonrisa radiante, como si de verdad acabara de regresar de un largo vuelo desde Monterrey. Mauricio, mi pobre hijo, salió corriendo a abrazarla con alegría y se apresuró a cargarle la maleta. «¿Ya estás de vuelta? ¿El viaje fue muy pesado?». Camila se acurrucó en su hombro, quejándose un poco sobre reuniones tensas y clientes difíciles. Desde la puerta, Rogelio observaba la escena con una sonrisa. Se volvió hacia mí, su esposa, a la que había traicionado solo unas horas antes, y dijo con orgullo: «Mira qué bonita pareja hacen, ¿no te parece?». No pude soportarlo más. Un nudo de náusea subió desde lo más profundo de mi estómago. Era una repulsión que iba más allá del cuerpo, era del alma. No pude decir nada, solo murmuré una disculpa, me giré y corrí al baño. Cerré la puerta de golpe y vomité en seco. Me dejé caer de rodillas sobre las baldosas frías, sin nada en el estómago, solo esa amargura y humillación que se desbordaban dentro de mí. Golpes suaves en la puerta, seguidos de la voz preocupada de Mauricio. «Mamá, ¿estás bien? ¿Quieres que te traiga un poco de agua con jengibre?». El corazón se me encogió por él. No sabía nada. Aún vivía en la ilusión de una familia feliz, de una esposa dedicada. No podía permitir que me viera así. Respiré hondo. Intenté controlar la respiración entrecortada y respondí con la voz más débil que pude: «Estoy bien, hijo.
Debe ser algo que comí en el supermercado que me cayó mal. Anda, cuida de Camila. Debe estar cansada del viaje. Sí, mamá. Descansa un rato, ¿sí? Escuché sus pasos alejándose. Me obligué a ponerme de pie, me apoyé en el lavabo y miré al espejo. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Ojos hinchados y enrojecidos, rostro descompuesto, el cabello hecho un desastre. Esa no era María, la mujer fuerte que siempre fue el pilar de la familia. Esa era una mujer destrozada. Abrí la llave del agua y me eché varias veces agua fría en la cara. El frío helado me ayudó a mantener la calma, obligando a las lágrimas que querían salir a volver hacia adentro. No podía derrumbarme, al menos no todavía. Cuando salí, la escena ya estaba cuidadosamente preparada. Camila había metido las maletas en la habitación. Sonreía mientras sacaba uno por uno los regalos de una maleta que estaba prácticamente vacía. Una caja de dulces típicos de Monterrey para Lucerita, que gritó emocionada. Una botella de tequila de primera para Rogelio, que asintió satisfecho y al final se acercó a mí. Me extendió una bufanda de seda color azul oscuro, de un tono elegante y refinado. Mamá, le traje un regalito, pasé por una tienda y me pareció perfecta para usted, así que la compré. Extendí la mano para recibirla. Los dedos me temblaban un poco al tocar la seda suave, aunque la sensación fue como acariciar una serpiente helada. Me obligué a dibujar una sonrisa forzada y respondí con voz seca. Gracias. No era necesario, con lo cansada que vienes del viaje. Durante la cena tardía, la cocina, que solía ser el lugar más cálido de la casa, se convirtió en un escenario cargado de tensión. Camila era la actriz principal. Hablaba sin parar sobre su viaje de trabajo, lo estresantes que fueron las reuniones, lo exigentes que eran los clientes, cómo había tenido que desvelarse preparando la presentación y cómo logró firmar un contrato importante. Cada mentira estaba tan bien elaborada que no dejaba ningún cabo suelto. Rogelio, interpretando al suegro ideal, se sentaba a su lado, asintiendo de vez en cuando, llenándole el vaso de agua y diciendo cosas como «Sí que fue duro para ti» o «Mauricio debería valorar más a su esposa». Cada palabra suya era como una cuchillada en mi herida abierta. Y Mauricio, mi pobre hijo, la miraba con admiración y ternura. No paraba de ponerle comida en el plato, animándola a comer un poco más para recuperar fuerzas. Yo me quedé sentada, muda como una estatua. La sopa caliente frente a mí se había enfriado sin que me diera cuenta. Movía la cuchara dentro del tazón solo para hacer ruido, disimulando el vacío dentro de mí. No podía tragar nada. El aroma de la comida, en lugar de abrirme el apetito, me revolvía el estómago. En medio del monólogo impecable de Camila, Lucerita, con su inocencia habitual, lanzó una pregunta que, aunque inocente, fue como una bomba de tiempo. «Mamá, ¿por qué esta vez tu maleta estaba tan liviana? La otra vez traías un montón de cosas y regalos para mí». El ambiente en la mesa se congeló por un instante. Vi cómo a Camila se le cruzaba una chispa de pánico en los ojos. Rogelio tosió levemente, pero ella, digna de una actriz consagrada, soltó una risa natural, casi escalofriante, y acarició la cabeza de Lucerita. «Tontita, es que esta vez la empresa socia ya tenía todos los documentos listos allá, así que no tuve que llevar tantas cosas, solo necesitaba llevar mi cabeza inteligente». Se señaló la frente y le guiñó el ojo a Mauricio. Mi hijo también sonrió, completamente convencido. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada al lado del hombre con quien había compartido más de 40 años de mi vida, pero que ahora me parecía un completo extraño. La distancia entre nosotros no era de unos centímetros en el colchón, sino un abismo de mentiras. Escuchaba claramente su respiración tranquila y solo quería gritar, zarandearlo y exigirle respuestas, pero no lo hice. La rabia inicial se había desvanecido, solo quedaba un frío aterrador. Esperé. Esperé hasta que los ronquidos de Rogelio se hicieron más profundos y rítmicos. Segura de que ya estaba dormido, me levanté con cuidado, asegurándome de no hacer ningún ruido. Bajé sigilosamente a la cocina, con el teléfono apretado en la mano como si fuera mi única arma.
No me atrevía a hablar dentro de la casa. Temía que hasta las paredes tuvieran oídos. Entrecerré la puerta trasera y salí al pequeño jardín, donde el aire frío de la noche me hizo estremecer. Marqué el número de Paloma. El teléfono sonó 2 veces y ella contestó con voz soñolienta. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora?» Al oír la voz de mi hija, el muro de contención que había levantado toda la noche se derrumbó de golpe. Ya no pude contenerme. Mi voz se quebró en sollozos incontrolables. «Paloma, hija mía». Le conté todo en susurros entrecortados por el llanto ahogado. Le hablé de lo que dijo Lucerita, de la joyería, del hotel El Refugio Secreto y, por último, del teatro de falsa reconciliación que acababa de presenciar hacía unas horas. Del otro lado de la línea, el silencio lo envolvía todo. Podía escuchar cómo la respiración de mi hija se volvía más pesada. Luego oí el crujido de sus dientes al apretarlos. «Voy para allá ahora mismo. Voy a sacar a esa mujer de nuestra casa a rastras y le voy a dar su merecido a ese viejo». La reacción impulsiva de mi hija me sacudió. La detuve de inmediato, con tono suplicante. «No, Paloma, ahora no. Aún no es el momento». Siento. No tenemos pruebas suficientes para que Mauricio nos crea. Ya sabes cómo es tu hermano. Está ciego de amor por Camila. Si hacemos un escándalo ahora, ellos lo negarán todo y se volverán más cuidadosos. Nunca lograremos desenmascararlos. La convencí de que necesitábamos un plan, pruebas irrefutables, evidencias que obligaran a Mauricio a abrir los ojos. Tras un silencio tenso, Paloma finalmente habló. Su voz ya no estaba alterada, ahora sonaba fría y decidida. «Tienes razón, mamá. Necesitamos un plan. Tú mantente tranquila. Actúa como si no supieras nada. Mañana me encargo. Te juro que no voy a dejarlos tranquilos». Me desperté antes del amanecer, aunque sentía que no había pegado un ojo en toda la noche. Mientras bajaba a la cocina arrastrando los pies para prepararme una taza de café bien cargado, Rogelio ya estaba allí, sentado como de costumbre leyendo el periódico matutino. Al verme, levantó la vista y entrecerró los ojos con una preocupación fingida. «¿No dormiste bien anoche? Te ves muy cansada». Sus palabras fueron como una espina en mis oídos. Tuve que aferrarme al borde de la encimera para no temblar. «Debe ser el insomnio de la vejez», respondí con una voz tan plana que daba miedo, y me di la vuelta para que no viera mis ojos hinchados. Me serví una taza de café negro, sin azúcar. El sabor amargo me ayudó a despejarme, a recordarme la amargura de la verdad. Al mediodía, mientras limpiaba sin alma unas verduras en la cocina, el teléfono vibró suavemente. Era Paloma. Me sequé las manos rápidamente, entré al cuarto de almacenamiento y cerré la puerta. Su voz, al otro lado de la línea, ya no sonaba alterada como anoche. Hablaba con una calma y claridad escalofriantes. «Mamá, le pregunté a un amigo que trabaja en un bufete de abogados. Me recomendó a alguien especializado en asuntos delicados como este. Se llama Luis Carrillo». Un pequeño rayo de esperanza se coló entre la niebla densa de la desesperación. «¿Delicados?», pregunté. «Sí, mamá», respondió Paloma. «Él es quien va a descubrir la verdad para nosotras. ¿Puedes reunirte conmigo hoy a las 2 de la tarde? En la cafetería La Sombra, en la zona de San Ángel. Es un lugar discreto. No encontraremos a nadie conocido». Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Este era el primer paso. «Está bien, allí estaré». Para poder salir de casa a esa hora, tuve que mentir. Fui a buscar a Mauricio, que estaba absorto frente a la computadora, intentando terminar un proyecto. Al ver su espalda delgada y su rostro concentrado, el corazón se me estrujó. «Mauricio, hijo, tengo una reunión en el club de mujeres de la iglesia. Probablemente regrese hasta la tarde». Él se volteó y me sonrió, una sonrisa cálida y llena de confianza. «Sí, mamá, cuídese mucho». Cada mentira era como una puñalada que yo misma me clavaba en el pecho. Yo, que siempre les enseñé a mis hijos a vivir con honestidad, ahora me veía obligada a meterme en un mundo de secretos y engaños.
pero sabía que esta mentira era necesaria para proteger a mi hijo de una verdad 1000 veces más cruel. Llegué al café La Sombra 15 minutos antes de la hora acordada. El lugar estaba escondido en un callejón poco transitado. El interior era bastante oscuro y solo había unos pocos clientes dispersos. Elegí una mesa en el rincón más apartado y pedí una infusión de manzanilla para calmar los nervios, que tenía tensos como una cuerda. Unos minutos después, Paloma entró, acompañada por un hombre. Él tenía unos 40 años, complexión promedio, vestía una camisa sencilla y un pantalón oscuro. Si lo hubiera visto en la calle, habría pensado que era un oficinista, un contador o un maestro, no alguien que se dedicara a lo que yo estaba imaginando. No llevaba chaqueta de cuero, ni rostro misterioso, nada que llamara la atención. Paloma lo presentó en voz baja. «Mamá, él es el señor Luis Carrillo». Él apenas asintió con la cabeza para saludarme, sin una sonrisa de cortesía. Pero su mirada era otra cosa, penetrante, fija en mí, pero no con desconfianza, solo observando. Una calma salía de él que, de forma extraña, me hizo sentir un poco más segura. Nos sentamos. Por un momento, el silencio nos envolvió. Solo se oía el sonido de la máquina de café en la barra. Respiré hondo, temblorosa. Saqué el celular y le mostré la foto que había tomado en la joyería. Luis tomó el teléfono y miró la imagen durante mucho tiempo. No mostró ninguna emoción, ni sorpresa ni compasión. Su cara era como la de un médico observando una radiografía, completamente concentrado en los detalles. Después de un rato, dejó el celular sobre la mesa y habló con voz grave y pausada. «¿Cuál es el nombre completo de estas dos personas?». Le respondí, aún con la voz temblorosa. «¿La placa del auto de su esposo?». Se la di. «¿Rutinas diarias que conozca? ¿Algo fuera de lo común últimamente?». Y entonces le conté toda la historia una vez más, desde el susurro de Lucerita hasta la escena falsa de la noche anterior. Luis no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, con los ojos clavados en mí. Su serenidad era como un sedante. Me permitió soltarlo todo, sin sentir que estaba haciendo un drama. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera organizando toda la información en su cabeza. Luego me miró directamente a los ojos, y esta vez vi determinación en su mirada. «Señora, para obtener pruebas irrefutables, voy a necesitar su ayuda». Me quedé paralizada. ¿Mi ayuda? «Así es», dijo él. «Necesito que me facilite el acceso al auto de su esposo por unos 10 minutos. Solo, y sin que nadie se dé cuenta». Me quedé helada, pero pronto lo comprendí. Necesitaba instalar algo. ¿Un rastreador? ¿Un micrófono? La idea me dio miedo, pero también encendió en mí una decisión feroz. Ya había llegado demasiado lejos, no podía echarme atrás. La reunión terminó rápidamente. Antes de irse, Luis dejó una tarjeta sobre la mesa. «Este es mi número, contácteme solo si es realmente necesario. Por ahora, como le dijo su hija, actúe como si no supiera nada. Sea una esposa, una suegra común y corriente. Yo me encargo del resto». Luego se levantó, me saludó con la cabeza por última vez y se perdió entre las sombras del callejón, tan rápido como había aparecido. Me quedé sentada, mirando esa pequeña tarjeta sobre la mesa. No era solo una serie de números, era una promesa, un pacto. El teatro montado dentro de mi propia casa debía continuar y mi papel ahora era más difícil que nunca. 2 días después de la reunión con Luis, vivía como una actriz sobre el escenario de mi propia vida. Cada comida era una escena, cada saludo una línea de guión calculada con precisión. Tenía que sonreír cuando Rogelio contaba un chiste sin gracia, tenía que asentir cuando Camila alardeaba de un logro inexistente en el trabajo. Entonces, la casa, que alguna vez fue mi refugio, se había convertido en una jaula asfixiante. Esperaba, con paciencia de depredadora, el momento perfecto. Y ese momento llegó la mañana del jueves. Durante el desayuno, revolví mi café a propósito muy lentamente,
y como si fuera un comentario casual, mencioné a tía Carmen, mi prima mayor que vivía en un pueblo a 1 hora de aquí. Anoche me llamó la tía Carmen, dije, con la vista clavada en el café para ocultar mi nerviosismo. Está mal de salud, no para de toser. Me dijo que extraña a los niños y quiere que la visite este fin de semana. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada. Tía Carmen estaba perfectamente bien y no me había llamado. Tal como lo anticipé, Rogelio frunció el ceño al oír ese nombre. Nunca le había caído bien mi prima, que hablaba mucho y siempre opinaba de todo. «Uy, otra vez ella», murmuró, volteando la página del periódico con fuerza. «Ve tú sola. Este fin de semana tengo una partida de golf con los muchachos. Solo de pensar en sus quejas me duele la cabeza». Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Eso era justo lo que esperaba. Asentí levemente, fingiendo cierta tristeza. «Está bien, iré sola entonces». Justo después del desayuno, cuando nadie me prestaba atención, fui a mi habitación y le envié a Paloma un mensaje que ya habíamos acordado. Una frase completamente inocente pero que lo decía todo. «Este fin de semana voy a hornear pan». Segundos después, Paloma respondió. «Qué bien, mamá, te estaré esperando». Sabía que había entendido el mensaje y que avisaría de inmediato a Luis. La trampa comenzaba a cerrarse. La mañana del sábado me preparé para salir. Caminé de un lado a otro en la sala a propósito, haciendo ruido para que Rogelio supiera que ya casi me iba. Él estaba en el baño, el sonido del agua cayendo me daba la cobertura perfecta. Era mi única oportunidad. Su llavero estaba en el mismo cuenco de cerámica de siempre, sobre el mueble al lado de la puerta. Ahí era donde él lo dejaba cada vez que llegaba a casa. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me acerqué con sigilo, levanté el llavero con la mano temblorosa. Eché una mirada hacia el baño. El agua seguía corriendo, tapando el estruendo de mi corazón. Saqué rápidamente de mi abrigo un pequeño dispositivo, idéntico a un llavero decorativo con forma de hoja de roble que Paloma me había dado. Solo me tomó 3 segundos que parecieron una eternidad, quitar el viejo adorno y colocar el micrófono oculto. El sonido metálico retumbó como un trueno en mis oídos en medio del silencio de la casa. Volví a colocar el llavero exactamente en su sitio. En ese mismo instante, el agua dejó de sonar de golpe. Sentí que el estómago se me encogía, corrí de vuelta al sofá, me agaché para ponerme los zapatos, fingiendo que batallaba con los cordones. Rogelio salió con solo una toalla en la cintura y el pelo aún mojado. Me miró y dijo, «Que tengas buen viaje». «Gracias», respondí, sin atreverme a alzar la vista por miedo a que notara el pánico en mis ojos. «Cuídate tú también». Conduje mi propio auto fuera de la casa, pero toda mi atención estaba puesta en el auto de él. Mis manos apretaban el volante, empapadas de sudor. Seguí las instrucciones de Luis hasta llegar a una calle solitaria cerca de un pequeño parque en las afueras. Estacioné, bajé del coche y empecé a caminar por la acera, fingiendo que esperaba a alguien con tranquilidad. Un hombre vestido con ropa deportiva gris y una gorra que le cubría casi todo el rostro pasó corriendo junto a mí. Al pasar por el sedán negro de Rogelio, que estaba estacionado al borde de la calle, dejó caer súbitamente su botella de agua. Mientras se agachaba para recogerla, su mano discretamente colocó un diminuto dispositivo de rastreo bajo el coche. Todo sucedió en un parpadeo, tan natural que, si no lo supieras de antemano, sería imposible notarlo. Ese hombre era Luis. Yo, con calma, volví a mi auto. Abrí todas las puertas, saqué un trapo y empecé a limpiar el interior, tal como habíamos planeado. Minutos después, Luis, ahora fingiendo ser un peatón desorientado, se acercó. «Disculpe, señora», dijo, con voz entrecortada por el supuesto esfuerzo, «¿podría decirme cómo llegar a la estación de metro más cercana?» Me enderecé, le sonreí y empecé a señalar en una dirección lejana. Mientras toda la atención de cualquier posible observador se centraba en mí, él, con un movimiento ágil y preciso, colocó una minicámara en un ángulo muerto cerca del retrovisor interior del coche de Rogelio, en un sitio imposible de detectar desde el asiento del conductor. «Muchas gracias», dijo, y volvió a correr, desapareciendo en la esquina. Todo el proceso no duró ni 10 minutos. Cerré mi coche,
y manejé directo a casa de tía Carmen. Realmente pasé un rato con ella para construir una coartada perfecta y luego regresé. Esa noche, mientras preparaba la cena, Rogelio entró desde la sala con una expresión un poco triunfante. Me anunció: mañana tengo que llevar a Camila a ver a un socio importante en las afueras. Probablemente estaremos fuera todo el día. El corazón se me encogió, pero no de tristeza, sino por una certeza helada. La obra volvía a empezar, el pez había mordido el anzuelo. Solo asentí en silencio, sin hacer preguntas. ¿Ah, sí? Entonces mañana te preparo algo de comer para llevar. A la mañana siguiente, estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando a Rogelio y Camila salir juntos hacia el coche. Camila incluso volteó a saludarme con una sonrisa radiante. Yo también sonreí y le devolví el gesto. Cuando el auto negro desapareció al final de la calle, mi sonrisa se desvaneció. Unos 10 minutos después, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Solo decía 3 palabras: la red está puesta. La tarde del tercer día desde que recibí el mensaje, mientras regaba las plantas, sentí vibrar el teléfono en el bolsillo del delantal. Era Paloma. El corazón me dio un vuelco. Corrí hacia el interior de la casa. Busqué un rincón discreto y contesté. La voz de mi hija sonó al otro lado, intentando sonar natural pero con un claro tinte de tensión. Mamá, esta noche hay una reunión de emergencia del club de lectura. Lo entendí de inmediato. Era el momento. ¿Ah, sí? ¿Por qué tan repentino, hija? Respondí, manteniendo mi papel. No estoy segura. Creo que es algo importante. No se te olvide ir. Esa noche, tuve que mentir otra vez. Le dije a Mauricio que la coordinadora del club necesitaba hablar conmigo con urgencia. Me puse un suéter y salí, sintiendo la mirada confiada de mi hijo quemarme la espalda. Paloma me citó en una cafetería aún más escondida que la vez anterior, en un callejón oscuro y sin nombre. Ya estaba ahí, sentada en el rincón más sombrío. Bajo la luz amarillenta, su rostro lucía pálido y tenso. No dijo mucho, solo pidió un vaso de agua para mí y giró la laptop hacia mi lado. Luis acaba de mandar esto. Prepárate, mamá. Cuidadosamente, me colocó los auriculares para que solo yo pudiera escuchar el infierno que estaba a punto de desatarse. Respiré hondo y me los puse. El silencio de la cafetería desapareció de golpe, reemplazado por el ruido familiar de un motor. El video comenzó. El ángulo del espejo retrovisor mostraba con claridad el asiento trasero. El escenario era una carretera rural solitaria, con árboles a ambos lados, probablemente en camino a ver a un socio. Al principio, solo hablaban de tonterías. Rogelio se quejaba del reciente aumento en el precio de la gasolina. Camila hablaba pestes de una compañera de trabajo insoportable. Luego se encendió la radio del auto, sintonizada en una estación que solo pasaba boleros antiguos. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Esa era la emisora que Rogelio y yo solíamos escuchar cuando los niños eran pequeños y salíamos de viaje en auto. Esa melodía sentimental, romántica, solía ser la banda sonora de nuestra felicidad. Y entonces, en la pantalla, vi la mano de Rogelio estirarse hacia atrás y acariciar el cabello brillante de Camila. Su voz se volvió más grave, empapada de una ternura que yo nunca recibí. Mientras esa vieja siga siendo igual de tonta, tú seguirás siendo mi princesa. Esa vieja, la sangre se me heló. Después de más de 40 años juntos, me había convertido en esa vieja para él. Camila soltó una risita, ese sonido agudo que ahora me resultaba repulsivo, como cristales rotos desgarrando el oído. Apoyó la cabeza en su hombro y con una voz dulce como la miel, pero venenosa como un jarabe mortal, dijo: ella todavía cree que soy la nuera ejemplar, ni siquiera sospecha nada cuando le digo que necesito dinero para cursos online de desarrollo de talento para Lucerita. Se me cerró la garganta. Recordé las veces que Mauricio tenía que trabajar hasta tarde. Me decía que lo hacía para que su hija tuviera acceso a la mejor educación posible. Y ahora resulta que todos esos sacrificios de mi hijo solo servían para pagar lujos y financiar las citas sucias de estos dos. Entonces empezaron a besarse.
Rogelio orilló el auto en un terreno baldío al borde del camino, oculto tras unos arbustos. Lo que pasó después me obligó a taparme la boca con ambas manos para no gritar. Se enredaron ahí mismo, en el asiento trasero, sin el menor recato, sin una pizca de vergüenza. Me estremecí. Ese asiento no era un lugar cualquiera. Ahí es donde solía estar la sillita de Lucerita, donde la niña cantaba feliz cada vez que regresábamos de un paseo. Ahí también era donde yo colocaba las bolsas del mercado, aún impregnadas con el aroma fresco de frutas y verduras, donde mi familia compartió tantos viajes, tantos recuerdos. Ese pequeño santuario familiar ahora estaba manchado por la peor clase de traición. No pude seguir mirando. Me arranqué los audífonos y empujé la laptop lejos, como si fuera un monstruo. Paloma cerró la computadora de golpe, me abrazó y preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿estás bien?». Pero yo no lloré. Hacía tiempo que mis lágrimas se habían secado. Solo quedaba una rabia helada que se expandía dentro de mí, endureciéndose como el hielo. Miré a mi hija y con una voz más firme que nunca, sin un solo titubeo, le dije: «Necesitamos más, quiero todo». Paloma me miró, quizás sorprendida por mi calma, y luego asintió, con una determinación igual reflejada en sus ojos. De camino a casa, manejé sin rumbo fijo. Al pasar por una iglesia antigua en el centro de la ciudad, detuve el coche al borde de la calle. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la cruz iluminada que coronaba el campanario. En otros momentos de debilidad, yo habría rezado. Pero no esa noche, por primera vez en años, no recé. Solo me quedé ahí, dejando que el silencio limpiara mi mente, dejando que la furia se enfriara y se condensara en una determinación de hierro. Esta batalla la pelearé yo sola. Una tarde, mientras recogía verduras en el jardín en completo silencio, el teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje del número desconocido de Luis, con solo un enlace y unas palabras: «Restaurante El Conquistador, mediodía». Mi corazón latía con fuerza. El Conquistador. ¡Qué nombre más irónico! Sabía que era producto del llavero grabador. Me levanté de inmediato y fui directo a mi habitación, cerrando la puerta con llave con cuidado. Me senté al borde de la cama, conecté los audífonos y apreté mis manos hasta que se pusieron blancas. Tenía que escuchar, tenía que saber toda la verdad, por cruel que fuera. El archivo de audio comenzó. Primero, una música suave, el tintinear de copas y el murmullo elegante de un restaurante de lujo. Luego escuché a Rogelio, con ese tono pomposo que solo usaba cuando quería impresionar, una botella de Vega Sicilia único para nosotros. La mejor, por favor. La sangre me hirvió. Vega Sicilia único, el mismo vino carísimo que él siempre criticaba por ser un desperdicio, tirar el dinero a la basura, según sus palabras, cada vez que Mauricio quería comprar una botella para celebraciones especiales como Navidad o el Día de las Madres. Después escuché la voz de Camila, chillona y llena de arrogancia. Estaba alardeando sobre un bolso de marca que acababa de comprarse. Rogelio soltó una risita sarcástica, con un tono lleno de insinuaciones. «¿Otro bono de la empresa, amor?». Camila soltó una carcajada, una de esas carcajadas estridentes llenas de burla. Esta vez fue una beca para Lucerita. Le dije a Mauricio que la niña necesitaba tomar un curso intensivo para niños superdotados. Me transfirió el dinero de inmediato, sin hacer ni una sola pregunta. Tuve que taparme la boca con la mano para no soltar un sollozo ahogado. Recordé perfectamente la noche anterior, cuando Mauricio estuvo hasta tarde revisando las cuentas. Se quejaba conmigo de que últimamente estaban gastando demasiado, que tenía que aceptar proyectos extra para asegurar el futuro de su hija, para que no se sintiera menos que sus compañeras. Mi hijo se estaba dejando la piel, sacrificando sus momentos de descanso. Para mantener los lujos y mentiras de la mujer que más amaba, la conversación seguía. Escuché al mesero acercarse para tomar el pedido. Camila eligió los platos más caros del menú: langosta a la mantequilla de ajo, filete de res de primera. Cuando el camarero preguntó amablemente cómo deseaban pagar, ella respondió con total naturalidad: «Cárgalo a esta tarjeta, por favor». Hubo una breve pausa, y luego Rogelio intervino.
Lo que dijo congeló por completo mi corazón, matando cualquier rastro de afecto conyugal que aún me quedara. Su voz sonó condescendiente, como la de alguien que reparte favores. Despreocúpate, mi amor, ese imbécil trabaja como burro solo para que nosotros disfrutemos. ¿Ese imbécil? ¿Llamar a su propio hijo así? ¿A su propia sangre, con un insulto tan bajo, solo para quedar bien con otra mujer? No lo soporté más. Lancé el celular sobre la cama como si fuera una serpiente venenosa. Ya no sentía dolor. Estaba muerta por dentro, fría como una piedra. No había lágrimas ni temblores, solo una rabia espesa y una determinación helada. Esa noche, Mauricio regresó a casa con el rostro cansado, pero con un brillo de felicidad en los ojos. Anunció emocionado que había recibido una pequeña bonificación por un proyecto extra. Este fin de semana quiero invitar a todos a celebrar, dijo, con una sonrisa radiante. Camila aplaudió enseguida, corrió a abrazarlo con entusiasmo. Eres increíble, amor. ¿Y si vamos a El Conquistador? Mis amigas dicen que la comida es deliciosa y el lugar es súper elegante. Yo estaba en la cocina, con un cuchillo pelador en la mano. Al escuchar el nombre El Conquistador salir de su boca, una furia incontrolable estalló dentro de mí. Mi mano que sostenía el cuchillo se apretó con fuerza, y tuve que clavar la hoja en la tabla de cortar para evitar hacer algo loco. La hoja se hundió profundo en la madera, como el odio que me atravesaba el corazón. Aquella noche no dormí. Cuando estuve segura de que toda la casa estaba dormida, me senté frente a mi vieja computadora. La luz tenue de la pantalla iluminaba mi rostro sin expresión. Creé una nueva carpeta en el escritorio y escribí cada letra con firmeza. La verdad. Descargué con cuidado todos los archivos que Luis le había enviado a Paloma. Las fotos en el supermercado y el hotel, el video en el coche y la grabación de ese día. Los ordené cronológicamente, creando una historia completa de traición. Cada clic era un paso más cerca del día del juicio. El escenario ya estaba preparado, las pruebas completas. Solo faltaba una ocasión especial, una sala llena de testigos, para que se alzara el telón, y yo sabía que la Navidad se acercaba. El espíritu festivo se sentía por todas partes. Las melodías alegres llegaban desde las casas vecinas. Luces brillaban en cada calle, pero en mi casa, en mi corazón, solo había un invierno helado. Fui con Camila al mercado navideño. Estaba eufórica, corriendo de un puesto a otro. Eligiendo los adornos más caros, escogió un trineo de renos de cristal, un juego de campanas doradas. Y yo tuve que sonreír y asentir, sabiendo que probablemente lo estaba pagando con el dinero ganado con el sudor de mi hijo, de algún bono especial o una beca inventada. Cuando eligió una estrella enorme con piedras brillantes para poner en la punta del árbol, se giró y me tomó del brazo, con voz melosa. Tiene que quedar precioso, mamá, porque nuestra familia se merece lo mejor. Solo asentí, con la garganta hecha un nudo. Sí, hija, lo mejor. Pensé en silencio, y supe que la verdad era lo mejor que esta familia necesitaba. Decoré el árbol con Rogelio. Hacía años que no hacíamos eso juntos. Colgó esferas brillantes en las ramas. Luego, de repente, me abrazó por la espalda, un gesto que no tenía hace mucho tiempo. Sus brazos ya no eran cálidos, solo me hacían sentir asfixiada. Tuvimos un año maravilloso, ¿verdad, amor? Susurró en mi oído. Me quedé rígida en su abrazo. El olor de su camisa me golpeó con fuerza, un perfume dulce y desconocido, que no era el que yo solía comprarle. Asentí apenas, sin decir nada, y le quité el brazo con la excusa de que debía preparar la cena. Lucerita era la única luz en esos días oscuros. Estaba totalmente sumida en la magia de la Navidad. Escribía emocionada su carta a Santa Claus, cuidando cada palabra, pidiéndome que la revisara para ver si era lo suficientemente educada. Cantaba villancicos con una voz tan clara que era el único sonido en esa casa que no estaba manchado por la falsedad. Al mirarla, al ver la pureza y la fe en sus ojos, supe que debía hacer esto. Tenía que limpiar toda esta porquería para proteger el futuro de mi nieta de tanta mentira venenosa. Ella merecía crecer con la verdad. La tarde antes de Nochebuena, Paloma vino a casa con el pretexto de ayudarme a preparar la cena. Entramos a la cocina. El sonido del cuchillo y el agua corriendo
fue la cortina perfecta para nuestra conversación. Mientras fingía cortar vegetales, discretamente me entregó un USB rojo brillante, resaltando como una gota de sangre. «Aquí está todo», murmuró Paloma, sin mirarme, concentrada en la zanahoria sobre la tabla. Le pedí a un amigo que lo editara. Solo dejamos los momentos más fuertes. El video en el coche, seguido inmediatamente por la grabación en el restaurante, no durará más de 3 minutos, pero será suficiente para destruirlos. Apreté el USB en mi mano con fuerza. La carcasa metálica estaba helada, pero me transmitía una fuerza extraña. Era mi arma, la espada de la verdad. «Gracias, hijo», susurré también en respuesta. Esa noche, los invitados empezaron a llegar. Familiares, amigos cercanos, personas que habían acompañado a mi familia desde sus inicios, todos venían con regalos y buenos deseos. La casa se llenó de risas, brindis y música navideña suave. Rogelio y Camila hacían el papel de anfitriones perfectos. Iban de mesa en mesa, tomados de la mano, brindando con todos, recibiendo elogios por su hogar feliz, por su éxito profesional. Yo estaba sentada en un rincón, observándolo todo en silencio. Vi a Mauricio mirar a su esposa con una ternura y un orgullo infinitos, mientras ella conversaba con gracia con los invitados. Vi a Rogelio, en un instante en que nadie lo notaba, poner la mano en la cintura de Camila con un gesto posesivo. Su actuación era perfecta, tan perfecta que resultaba repugnante. Me acerqué al televisor grande del salón. Mauricio ya había preparado un USB azul, lleno de fotos familiares de viajes, de momentos de cumpleaños de Lucerita. Le sonreí a mi hijo y saqué el USB azul. Luego, mientras todos hablaban sin prestarme atención, saqué el USB rojo del bolsillo de mi abrigo. Mi mano no temblaba. Lo conecté con determinación al puerto del televisor. Al terminar, regresé a la mesa y me senté en mi lugar, frente a Paloma. La niña me miró con unos ojos llenos de palabras no dichas. Luego asintió suavemente, con un gesto discreto pero poderoso. Levanté mi vaso y tomé un sorbo. Todo estaba listo. Los actores ya estaban en sus papeles, el público estaba completo. La tormenta solo esperaba una presión sobre el control remoto, y esta noche yo sería quien presionara ese botón. En medio de ese ambiente festivo, Rogelio se puso de pie. Sostenía una copa de vino tinto y la golpeó suavemente para llamar la atención. Cuando la sala quedó en silencio, comenzó un discurso lleno de emoción fingida, con una voz cálida y solemne. Gracias a todos, amigos, seres queridos, por estar aquí celebrando con nuestra familia en esta noche de Navidad tan especial. Paseó la mirada por la sala y se detuvo en mí, sonriendo. Al mirar este lugar, me siento afortunado. Tengo una esposa leal que ha estado a mi lado en cada momento difícil. Una familia maravillosa. En especial, Mauricio y Camila. Ellos son mi orgullo. Verlos felices me hace sentir que he cumplido con mi deber como padre. Camila sonrió con timidez y se apoyó en el hombro de Mauricio. Mi hijo le apretó suavemente la mano. Con los ojos llenos de orgullo, Rogelio levantó la copa más alto. Así que quiero que brindemos juntos, por la familia, por la confianza y el amor que siempre nos mantendrán unidos. Todos se levantaron alegres, levantando sus copas, por la familia. El grito resonó en toda la sala. Ese era el momento que yo esperaba, el punto máximo de la mentira. Cuando todos volvieron a sentarse, yo también me levanté con calma. Sonreí, con una serenidad extraña. Gracias por tus palabras. Y aprovechando esta ocasión, también me gustaría mostrar un pequeño video. Considérenlo mi regalo especial de Navidad para todos. Todos aplaudieron, pensando que era el video conmemorativo que Mauricio solía preparar cada año. Mi hijo me miró con ojos cálidos, agradecidos. Camila y Rogelio también sonreían, sin sospechar nada. Estaban perdidos en el resplandor falso que ellos mismos habían construido, sin darse cuenta de que la guadaña de la muerte ya les rozaba el cuello. Tomé el control remoto de la mesa. Mi dedo pulgar temblaba levemente mientras pasaba por el botón de play. Luego lo presioné. La pantalla del televisor se iluminó.
Los primeros segundos fueron completamente silenciosos. Solo se veía un auto circulando por un camino rural y solitario. Algunos invitados comenzaron a susurrar, quizás pensando que había escogido el archivo equivocado. Mauricio frunció el ceño al mirarme, con el rostro ligeramente confundido. Entonces la voz de Rogelio retumbó, clara y fuerte, en el silencio repentino del salón. Mientras esa vieja siga siendo tan tonta como ahora, tú seguirás siendo mi princesa. Toda la sala enmudeció. Incluso la suave música navideña pareció detenerse. Más de 30 pares de ojos se giraron al mismo tiempo, atónitos, mirando de la pantalla a Rogelio y luego a mí. El rostro de Rogelio se puso blanco como una hoja de papel. En la pantalla, Camila se reía entre dientes y apoyaba la cabeza en su hombro. Toda la escena repugnante en el asiento trasero, esos gestos asquerosos justo en el lugar donde su hija solía sentarse, se mostraban ante todos. Escuché a alguien jadear. El estruendo de una copa al romperse rompió el silencio. Rogelio había dejado caer su copa de vino. El vino tinto salpicó el mantel blanco como la nieve, dejando manchas que parecían gotas de sangre fresca. El video cambió abruptamente de escena. La pantalla se oscureció, pero el sonido del restaurante El Conquistador comenzó a escucharse, amplificado por las bocinas del televisor. La voz de Camila se escuchó clara, aguda y burlona. Le dije a Mauricio que la niña necesitaba un curso intensivo de desarrollo mental. Él transfirió el dinero de inmediato, sin hacer una sola pregunta. Mauricio se quedó paralizado, con los ojos fijos en la pantalla negra, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Luego se oyó la voz de su propio padre, sumándose con tono arrogante y cruel a las humillaciones de Camila. «Gasta lo que quieras, mi amor. Ese idiota trabaja como un burro solo para que nosotros disfrutemos». Mauricio empujó bruscamente la silla hacia atrás. La silla cayó de espaldas al suelo con un ruido seco. Él no se desplomó. Se puso de pie de un salto, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente, no a la pantalla, sino a su esposa y a su padre. Un grito ahogado, lleno de dolor y furia, brotó de su pecho como el rugido de una bestia herida. Camila empezó a gritar, fuera de sí, señalándome con el dedo, el rostro hermoso ahora deformado por el miedo. «Fue ella me tendió una trampa. Todo eso es falso, es un montaje de esa vieja». Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado crudas. Uno de los invitados, el mejor amigo de Mauricio, se levantó. No dijo una sola palabra. Caminó directo hacia Rogelio y lo miró con un desprecio absoluto. Luego se giró, puso el brazo sobre los hombros de Mauricio, que temblaba de pie, y lo ayudó a salir del salón. La fiesta se vino abajo. La gente comenzó a murmurar, a señalar. Algunos se apresuraron a despedirse, otros no ocultaban su curiosidad. En medio del caos, vi a varias personas sacar sus celulares y grabar la escena. Camila llorando, gritando, suplicando a Rogelio, que seguía ahí parado, inmóvil. Aquella noche, después de que los últimos invitados, amigos, familiares que alguna vez fueron cercanos, se marcharon entre miradas incómodas y gestos de incomodidad, la casa quedó en un silencio aterrador. El olor del pavo aún flotaba en el aire. El árbol de Navidad seguía brillando, pero el espíritu festivo estaba muerto. Solo quedaba un desastre, copas volcadas, platos intactos y una verdad cruda, helada. Paloma fue la única que no se quedó en shock. Empezó a limpiar en silencio. El sonido de los platos siendo recogidos fue el único que rompió el pesado silencio. Rogelio y Camila seguían ahí, inmóviles en medio de la sala como dos estatuas abandonadas. Finalmente, Rogelio se movió. Se acercó a mí. Su rostro envejecido ahora lucía verdaderamente miserable, y su voz, desprovista de toda arrogancia, solo suplicaba: «María, ¿nosotros podemos hablar?». Yo no lo miré. Solo mantuve la vista fija en la pared frente a mí, donde colgaba nuestra foto de bodas de hace 40 años. Mi voz fue tan fría como el hielo, sin una pizca de emoción. «Tomen sus cosas y salgan de mi casa ahora mismo». «María, por favor, lárguense», lo interrumpí con firmeza, «antes de que pierda la calma». Camila, que ya había dejado de llorar, pasó a la furia. Me lanzó una mirada llena de odio
y comenzó a gritarme con las palabras más venenosas que encontró. Pero Paloma salió de la cocina con el teléfono en la mano. Se paró delante de mí, enfrentando directamente a Camila, y con una voz helada dijo: «Cállate, lárgate de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento de morada». La amenaza funcionó. Rogelio jaló a Camila. Subieron en silencio a recoger algunas pertenencias personales, cuidando de no hacer el menor ruido. 15 minutos después, bajaron con 2 maletas pequeñas. Pasaron junto a mí sin atreverse a mirarme. La puerta principal se abrió y se cerró tras ellos. Un clic seco resonó, marcando el fin de un capítulo oscuro que duró más de 40 años en mi vida. A la mañana siguiente, Mauricio y yo fuimos juntos a la oficina del abogado. Mi hijo lucía demacrado, con los ojos hundidos por no haber dormido, pero en su mirada había una determinación que imponía respeto. No lloramos ni hablamos mucho durante el trayecto. Al estar frente al abogado, simplemente colocamos la memoria USB roja sobre la mesa. Él la conectó a la computadora, se puso los auriculares y observó el contenido. Su expresión no cambió mucho, pero sus cejas se fruncieron ligeramente. Al terminar, levantó la vista y nos dijo con firmeza: «Con esto vamos a ganar». El juicio fue más rápido de lo que imaginé. Con las pruebas irrefutables, Rogelio y Camila no pudieron presentar ninguna defensa. Todos los bienes en común que Rogelio y yo habíamos construido durante el matrimonio, incluyendo esta casa, fueron adjudicados a mi favor, alegando que la traición de él me había causado un daño emocional irreparable. Mauricio obtuvo la custodia total de Lucerita. Camila, por su historial de engaños, no tiene permitido acercarse a la niña sin supervisión. Días después, uno de los invitados a aquella fiesta subió a las redes sociales el video del escándalo. Se viralizó a una velocidad impresionante. La empresa de Camila, para proteger su imagen, emitió un comunicado anunciando su despido inmediato. Perdió su trabajo, a su esposo, a su hija y su reputación. Lo perdió todo. Cuando todo se calmó, empecé a recoger las cosas que Rogelio había dejado. Encontré mi antigua caja de joyas, con las piezas que él me regaló en cada aniversario. Antes eran tesoros, ahora solo eran pruebas sin valor de una mentira. Las vendí todas, sin dudarlo. Con ese dinero, alquilé un pequeño local en una esquina del barrio. Le puse de nombre Renacer. Por fin cumplí el sueño que toda la vida había postergado por cuidar de mi familia: abrir una florería. Mauricio fue sanando sus heridas poco a poco. El dolor lo transformó de un esposo ciegamente enamorado en un padre fuerte y entregado. Aprendió a ser padre y madre al mismo tiempo. A menudo lo veía sentado en el escalón, pacientemente trenzando el cabello de Lucerita cada mañana. Sus dedos grandes eran torpes, pero llenos de cariño. Lucerita seguía siendo una niña alegre. Quizás por su corta edad, no comprendía del todo los acontecimientos que habían pasado para ella. Simplemente su mamá y su abuelo se habían ido lejos. Le encantaba corretear en mi florería, ayudarme a regar las plantas y aprender a envolver pequeños ramos de flores. Al final del día, solía reunir las flores frescas que quedaban, las envolvía cuidadosamente en una hoja de periódico y las llevaba para regalárselas a los vecinos ancianos que vivían solos. Paloma y Miguel, el novio de mi hija, se comprometieron. Él es un buen hombre, amable y sincero, que viene seguido a cenar a casa, ayuda a Mauricio a reparar cosas y juega con Lucerita. Trajo consigo una energía nueva, saludable para nuestra familia. Una tarde de domingo, todos nos reunimos en el pequeño jardín trasero de la casa para compartir una cena sencilla. Vi a Mauricio sonreír con su hija, vi a Paloma y su prometido tomados de la mano con felicidad, y respiré hondo, sintiendo el aroma de la tierra, de las rosas y la lavanda en el jardín. Las cenizas de la traición habían quedado atrás, y sobre esa tierra que alguna vez creí estéril, florecían las flores de una nueva vida, de una nueva familia. Alguna vez pensé que el silencio era la manera de mantener una familia, que el sacrificio era el deber de una mujer. Pero después de todo, entendí, ningún amor vale la pena si se construye sobre la traición. No esperes que alguien venga a salvarte del infierno cuando tú misma puedes abrir la puerta y salir. No le temas a la verdad,
porque es la verdad la que ilumina el camino hacia la libertad y la dignidad. Las mujeres, sin importar la edad, merecen respeto, amor sincero, y tienen el derecho de alzar la voz para reclamar justicia. Para sí mismas y para quienes aman, perdí una familia falsa, pero me encontré a mí misma, y creo que ese intercambio lo vale todo. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.